Amigos, les saluda Marco Cañedo. Pocas veces en el béisbol ocurren ciertos fenómenos y sobre todo jugadores que llegan a ser fuera de serie. Pocas veces hay casos de jugadores que llegan a ser lanzadores y también ser bateadores a la vez. Este es uno de los casos que se ha dado en la actualidad y que se han convertido en un fenómeno a nivel mundial. Es el caso del japonés Shohei Ohtani, quien ha sido la sensación para chicos y grandes, no solamente en Estados Unidos y Japón, sino a nivel internacional. Hablaremos de su historia y cómo se desarrolló como pelotero hasta llegar al profesional y ser un referente del béisbol japonés y sobre todo también en el béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani nació un 5 de julio de 1994 en Honshu, Japón. Y cuando empezó su carrera fue asistiendo a la escuela secundaria Hanamaki Higashi en la prefectura de Iwate, al norte de Japón. Uno de los datos de Shohei Ohtani es que había lanzado una bola rápida de 160 kilómetros por hora, que en el béisbol son las 99 millas por hora. Cuando era un lanzador de secundaria tenía la edad de 18 años. Hizo el lanzamiento en el torneo del Campeonato Nacional de Béisbol de la Escuela Secundaria Japonesa, comúnmente llamado Summer Koshin. En el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-18 de 2012, Ohtani tuvo un récord de 0 victorias y 1 derrota, donde recetó 16 ponches, 8 bases por bolas, 5 imparables, 5 carreras y promedió 4.35 carreras limpias en 10 entradas y un tercio entradas lanzadas. Ohtani había expresado su deseo de pasar directamente a las ligas mayores después de la escuela secundaria y recibió el interés de numerosos equipos, incluyendo los Rangers de Texas, los Medias Rojas de Boston, los Yankees de Nueva York y hasta los Dodgers de Los Ángeles. El 21 de octubre del 2012 anunció que seguiría una carrera en las grandes ligas en lugar de convertirse en profesional en Japón, pero el equipo del Hokkaido Nippon Ham Fighters decidió reclutarlo de todos modos, sabiendo que había una alta probabilidad de que no jugara para ellos. Pero después de esa negociación exclusiva entre él y los Fighters, Ohtani anunció que firmaría con los Fighters y pasaría algunos de los años en Japón antes de una posible mudanza en las grandes ligas. Hokkaido había comentado que le permitiría a Ohtani servir como lanzador y jugador de posición. Es cuando los Dodgers de Los Ángeles se habían convertido en el equipo de MLB preferido de Ohtani. No estaban preparados para dejarlo jugar en ambos sentidos. Se le había asignado la camiseta número 11 previamente usada por el lanzador japonés que actualmente milita en el béisbol de las grandes ligas, Yu Darvish. En el 2013, en su temporada de novato, hizo su debut a los 18 años con el equipo de los Fighters. El 29 de marzo del 2013, jugando como jardinero derecho, y había sido seleccionado para un puesto en la lista de la Liga del Pacífico para el Juego de las Estrellas del 2013. Como lanzador terminó la temporada con un récord de 3-0 en 11 aperturas. Ohtani fue utilizado como novato tanto en los jardines y como también lanzador. Fue el segundo novato del Nippon Pro Baseball reclutado de la escuela secundaria el año anterior para ser utilizado como lanzador y jugador en la misma posición, después de que Kiko Tokunaga en 1951. Ohtani fue el primero en comenzar en ambos roles. Fue el primer lanzador de la liga japonesa desde Takao Kajimotoen en 1963 para batear tercero, cuarto o quinto, y el primer lanzador novato en hacerlo desde Junso Sekine en 1950. Los fanáticos votaron al novato de alto perfil en el Juego de las Estrellas a pesar de los números mediocres, pero para la temporada tuvo marca de 3-0 con una efectividad de 4.23. Tuvo 7 asistencias en los jardines por un error. Sus 8 bateadores que empataron fue Manabu Mima, Tadashi Setsu, Hideaki Wakui y Ryoma Nogami por el quinto lugar en la Liga del Pacífico del 2013. En su segunda temporada, en el 2014, realizó una doble función como lanzador y jardinero, utilizando su fuerte brazo lanzador y sus impresionantes habilidades de bateo. Bateó para .274 con 28 bases por bolas, incluyendo también 10 cuadrangulares con 31 carreras impulsadas y un porcentaje
de envasarse. Fue una de las figuras del béisbol japonés, Shohei Ohtani, y que desde ahí fue la primera selección, como lo comentamos, en el 2012, y llegó a jugar con el equipo de los Fighters desde el 2013 hasta el 2017, que fue una de las figuras grandes del béisbol japonés, y llegó hasta la temporada 2018, en donde había anunciado que estaría llegando al béisbol de las grandes ligas. Había ofertas de varios equipos, pero el interés era jugar en la costa oeste de los Estados Unidos. Estaban los Marineros de Seattle, estaban los Dodgers de Los Ángeles, estaban los Angels también de Los Ángeles, estaban los Padres de San Diego, entre otros equipos de las sobre todo de la costa oeste. Pero Shohei Ohtani se inclinó con el equipo de los Angels de Los Ángeles y desde ahí fue un fenómeno y se había convertido en una de las figuras del béisbol de las grandes ligas. Fue el 8 de diciembre cuando se dio ese acuerdo con el equipo de los Angels de Los Ángeles. El trato se había hecho el día siguiente, pero el 13 de diciembre se reveló que Ohtani se le había diagnosticado un esguince de USL de primer grado en el codo derecho y que recibió una inyección de plasma y sobre todo para tratar el tema de la lesión. Antes del comienzo de la temporada, los angelinos anunciaron que iban a continuar usando a Ohtani como bateador y lanzador. Comenzó como bateador designado el día inaugural, el 29 de marzo, contra los Atléticos de Oakland, conectando un sencillo en su primer turno al bat. El 1 de abril había hecho su debut como lanzador, ponchando a 6 bateadores en 6 entradas, permitiendo 3 carreras para obtener su primera victoria en el béisbol de las grandes ligas. 2 días después, el 3 de abril, había conectado su primer cuadrangular, un jonrón de 3 carreras de 397 pies contra Josh Tomlin. El 6 de abril había conectado su tercer jonrón en 3 días, convirtiéndose en el primer novato de los angelinos en hacerlo. En solo su segunda apertura en el montículo el 8 de abril, Ohtani realizó un juego perfecto durante 6.5 entradas antes de permitir un hit. En general, Ohtani lanzó 7 entradas en blanco y ponchó a 12. En su tercera apertura como lanzador fue el 18 de abril contra el equipo de los Medias Rojas de Boston, en donde salió después de 2 entradas debido a una ampolla en el dedo medio derecho. Pero el 6 de junio dejó el juego después, sobre todo, de una ampolla en el mismo dedo, sufriendo lo mismo que le había ocurrido ante los Medias Rojas de Boston. Pero 2 días después había sido colocado en la lista de lesionados por primera vez en su carrera en las grandes ligas, también debido a un esguince de grado 2 en el codo derecho, y en donde recibió varias inyecciones para tratar el problema de lesión. Pero el 2 de julio había sido activado y se fue de 4-0 contra los Marineros de Seattle. Desde ahí, Shohei Ohtani se convirtió en un referente, junto con figuras en la organización de los Angels de Los Ángeles, sobre todo con Mike Trout, y en ese entonces militaba Albert Pujols. Pero uno de los máximos logros que ha tenido recientemente Shohei Ohtani ha sido en el Clásico Mundial de Béisbol del 2023, siendo un referente de la selección de Japón, tras ganar en la final al equipo, sobre todo de la selección de los Estados Unidos, y se había convertido en el MVP del Clásico Mundial 2023. Pero 6 años atrás, Ohtani había estado en la lista de 28 peloteros de la Selección Nacional de Béisbol de Japón para el Clásico del 2017, pero se vio obligado a retirarse debido a una lesión. Y esto fue una revancha para él, porque al final de cuentas no había estado en el 2017, pero 6 años después llega a estar en el Clásico Mundial de Béisbol con su selección y les llega a dar su tercer título en la historia del béisbol a nivel mundial. Es un referente en la actualidad y ha sido uno de los bateadores fuertes del equipo de los Angels de Los Ángeles. Es un fenómeno y que muchos aficionados lo siguen y sobre todo destacan que muchos le recuerdan a lo que había sido el fenómeno de Baby Ruth. Veremos qué sigue. Shohei Ohtani sigue dando buenos números y sobre todo se hablan muchas cosas de él también en los próximos años, en donde ya es una figura en el béisbol de las grandes ligas. Aficionados, ¿cómo consideran a Shohei Ohtani? ¿Creen que va a seguir rompiendo récords o llegará
a ser campeón muy pronto en las grandes ligas. Coméntenos, suscríbase al canal y dele like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día.